Vamos presentando esta segunda clase del curso de actualización teórico-clínica para acompañantes terapéuticos que ha organizado la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa. Primero decir que estamos contentísimas de tener a Silvia. No necesita presentación para quienes forman parte del campo del acompañamiento terapéutico, pero bien vale la pena hacerlo, así que les cuento que Silvia Resniski es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, es exdirectora de la Maestría de Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental, es docente de la materia Vínculo Fraterno desde su creación, actualmente es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica Internacional, tiene numerosos libros que ha compartido con Susana Curas de Mauer, por ejemplo, acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos, acompañantes terapéuticos, bueno, que está traducido también al portugués, psicoanalista, un autorretrato imposible, junto con Ona, por favor silenciemos los micrófonos, y acompañantes terapéuticos, una actualización teórico-clínica que creo que va por la 7ª edición ya, y es uno de los libros que más seguramente conocemos. Y también tiene del año 2014 otro libro de Editorial Letra Viva que se llama Dispositivos Clínicos en Psicoanálisis. Silvia, te damos la bienvenida de manera virtual a la provincia de La Pampa y es un placer que estés con nosotros. La clase es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa por la invitación, muy especialmente a Liliana, que además hizo la conexión conmigo, con Susana Mauer, y bueno, y a los organizadores de este curso de actualización. Y bueno, y además quiero saludarlos a todos ustedes que están presentes, que son unos cuantos veo. Para mí un gusto y un placer, es la primera vez que hago una actividad con la provincia de La Pampa, así que bueno, me resultó muy lindo, una posibilidad muy grata. Creo que además es viable en estos tiempos de conexiones remotas, y bueno, podemos aprovechar la parte que tiene de positivo esto de que podamos estar en contacto de esta forma. Y les quería decir bueno, que cuando hablábamos con Liliana, yo pensé que me interesaba especialmente trabajar en esta clase lo que tiene que ver con la clínica vincular, porque la noción de vínculo es una noción muy importante porque hace no solamente a la relación con el paciente, sino también a la relación entre los miembros del equipo tratante, con los profesionales a cargo, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, y también entre los acompañantes terapéuticos. Y también tenemos terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, dependiendo de los abordajes que se realicen en los pacientes, psicopedagogos. O sea que el vínculo no es solo importante tener una conceptualización de lo vincular por la relación con el paciente, sino también por la relación con el equipo tratante, por la relación con la familia del paciente, con quien muchas veces tenemos que entrar en contacto, y por la relación con el contexto en el cual el paciente se mueve. El contexto implica también los amigos, el barrio, el medio social en el cual el paciente se mueve. O sea que la noción vincular atraviesa el acompañamiento terapéutico. Yo voy a hacer una presentación con un PowerPoint y le dejé a Liliana recomendaciones bibliográficas para que ustedes puedan ampliar el tema, porque me parece que es un tema muy interesante. Hay distintos capítulos. Nosotras con Susana Mauer escribimos una trilogía última de acompañamiento terapéutico. Uno de los libros, que es El acompañante terapéutico, actualización teórico-clínica, justamente lleva el nombre de este curso. Después escribimos territorios del acompañamiento terapéutico y después el acompañamiento terapéutico como dispositivo.
En esa trilogía hay varios capítulos y secciones que tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy, que es lo vincular y la transferencia y contratransferencia y los modos de relación de la T con su paciente. Me gustaría, Walter, si fuera posible, que empecemos con el PowerPoint, ¿puede ser? Vamos a trabajar con un PowerPoint que yo denominé Clínica de lo Vincular, justamente porque vamos a poner el acento en lo vincular. El concepto de vínculo tiene un lugar teórico desde la década del 50 del siglo pasado, o sea, no hace tanto tiempo. Y después empezó a recibir sucesivas reformulaciones que tuvieron en cuenta vicisitudes de la clínica y aportes de otros campos de conocimiento. Podríamos hablar de una teoría vincular que es propia del Río de la Plata. Esta noción de vínculo fue como desarrollándose en Argentina, primero por un analista que muchos deben haber escuchado hablar, que es Enrique Pillon Rivière, que inauguró una corriente nueva en el pensamiento del psicoanálisis argentino. Y él incluyó en las teorías clásicas psicoanalíticas, incluyó la idea de la relación entre el sujeto, el vínculo y la cultura. Y esto que para nosotros hoy es casi una obviedad, en ese momento fue novedoso. Después de Pillon Rivière, los Baranger, un matrimonio de psicoanalistas, también se refirieron a la situación dinámica que se crea entre la persona que atiende y que trata y el sujeto que recibe el tratamiento. Y entonces ellos empezaron a hablar del tema de la transferencia, o sea, aquello que pasa entre ese paciente, ese sujeto atendido y el equipo tratante. Y empezaron a hablar también de la contratransferencia, es decir, aquello que ocurre dentro de la relación del aparato de la persona que asiste al paciente. Es muy interesante porque desde el psicoanálisis clásico, el analista era solamente una pantalla donde el paciente proyectaba su mundo interno y que no intervenía como persona, con una subjetividad comprometida, con sus deseos, con su propio inconsciente. Sin embargo, desde esta perspectiva empezamos a pensar en que la persona que está atendiendo al paciente está comprometida con su propio aparato psíquico, está comprometida como persona, como subjetividad, con sus deseos. No es una pantalla que recibe, sino que es un sujeto comprometido con otro. Y justamente fueron en los últimos, desde la década del 70 en adelante, Isidoro Berenstein y Janine Pouget empezaron a desarrollar una teoría vincular y tienen un sinnúmero de publicaciones. Yo les recomiendo todo lo que puedan encontrar de ellos, porque esta teoría vincular, es la teoría vincular con la que yo trabajo también, y con la que trabajamos en la maestría de familia y pareja, donde yo dicto vínculo fraterno desde hace muchos años. Esta teoría vincular está apoyada en la idea del pensamiento complejo, que ahora les voy a explicar de qué se trata, y que parte de la concepción de un sujeto que está entramado, o sea, que forma parte de una trama que lo va transformando en un intercambio constante con el medio y con los otros. Y esto es muy importante porque es una concepción que abandona la idea de sujeto como un carozo identitario y que pone el acento en el sujeto como entramado, en un entramado que se da entre el sujeto, los vínculos que establece y la cultura en la cual está inmersa. Y esto a nosotros nos interesa mucho, porque la inserción del acompañante terapéutico tiene que ver con esta idea, tiene que ver con la idea de un sujeto posible de ser transformado en vínculos, a raíz de establecer determinados vínculos. Bueno, pasamos al 2, Walter. Los vínculos
vínculos, entonces, desde esta perspectiva, emergen simultáneamente con aquello que enlazan. No son en una dinámica de autoorganización, no son conexiones entre entidades fijas preexistentes, como yo les decía, no es que uno se conecta con el otro y son dos sujetos ya armados, ya existentes, no son estructuras fijas e independientes, sino que emergen con aquello que enlazan, o sea, el vínculo va emergiendo y va transformando a los sujetos en ese mismo devenir del vínculo. Y se dan situaciones de autoorganización, y ese concepto también me parece muy importante en la dinámica vincular del AT con el paciente, porque el AT va a recibir de su equipo tratante, en el mejor de los casos que haya una buena relación con el equipo que atiende al paciente, va a recibir como directivas respecto de qué orientación darle al acompañamiento terapéutico. Pero va a haber muchas cosas que el acompañante va a tener que ir definiendo por el camino vincular, que después consultará con el equipo, pero que tienen que ver con una dinámica de autoorganización. Bueno, seguimos con la que sigue, ¿no? Las propiedades, en este sentido, ya no están en las cosas, sino en el en el intercambio. El sujeto no es un ser, como les decía, no es un carozo identitario, sino que va deviniendo en las interacciones. Y es muy importante lo que ocurre en ese en ese intercambio. Es como una nueva concepción del sujeto que tiene que ver con estas concepciones vinculares. Seguimos adelante. El psicoanálisis vincular, que es lo que yo les estoy presentando, la clínica vincular, propone que sujeto y otro se instituyen en forma recíproca y se inscriben mutuamente en calidad de tales. Esto quiere decir que nosotros no solamente vamos a poder en el vínculo con el paciente, ayudarlo a que él establezca nuevas marcas en su psiquismo, ayudarlo a que pueda transformarse, sino que en ese devenir vincular, el AT también se va transformando. Nosotros también como agentes de salud tenemos transformaciones a lo largo del devenir de los vínculos. Seguramente cada uno debe tener en su experiencia acompañamientos terapéuticos donde ha tenido más transformaciones que en otros, no son todos iguales, y también pacientes que han logrado hacer más transformaciones que otros, pero quiero decir, al sostener la idea de que la persona que trata al sujeto, que recibe el tratamiento, lo hace con su subjetividad comprometida, nosotros obviamente incluimos la idea de que esa persona también se va transformando a lo largo del vínculo terapéutico. Y otro ejemplo que les quiero dar para que entiendan esta diapositiva del Power, es que en la relación entre los padres y los hijos, no solo los padres inscriben lo nuevo en el psiquismo del hijo, el bebé también, con su presencia, impone algo que excede las imágenes identificatorias de los padres, que los padres esperaban un bebé con tales y cuales características, o piensan que los bebés son así, son asá, lo que sea, pero fíjense que siempre hay algo de ese bebé que excede lo esperado por esos padres, y que obliga a los padres a hacer una transformación para alojar, para darle cabida a ese bebé. Por eso dice esta diapositiva que nos proponemos pensar que sujeto y otro se instituyen en forma recíproca y se inscriben mutuamente, uno al otro, se inscriben y se transforman. Vamos adelante. Esta teoría, además, nos permite rescatar la dimensión instituyente de la paridad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pensamos que además de Edipo y de Narciso, nos interesa trabajar con lo que llamamos el complejo fraterno, porque hay otro modo de estructurarse, hay otro modo de subjetivarse, que también es
a través de los pares, en vínculos horizontales. Entonces, que nosotros pensamos que hay distintas instancias de subjetivación. El sujeto se subjetiva, por supuesto, en el marco familiar, pero también en la escuela, y también en el vínculo con sus pares, y hoy decimos, y también en la pantalla. Pero esto de que se subjetiva en vínculos de paridad, en horizontalidad, nos interesa fundamentalmente a raíz del acompañamiento terapéutico, porque nosotros vamos a sostener que el acompañamiento terapéutico está atravesado por legalidades múltiples. Hay una legalidad que es trascendente, que es decir, es el contexto en el cual estamos inmersos, el lenguaje que hablamos, el equipo terapéutico que va a orientar ese acompañamiento terapéutico hacia una determinada línea. Todo eso es como una legalidad trascendente. Pero también en el acompañamiento terapéutico hay una legalidad que es una legalidad en horizontalidad, es una legalidad que surge en la situación, en el aquí y ahora de la situación. Es lo que decimos una legalidad que surge en inmanencia quiere decir en situación, y que es muy importante porque este vínculo que también transcurre en horizontalidad también es instituyente. Pasemos al que viene. Justamente porque el intercambio en horizontalidad produce modos de subjetivación suplementarios. Nosotros sabemos que a través del Edipo es un modo de subjetivación de que, bueno, siempre hemos estudiado a lo largo de los años, de cómo la relación del sujeto con sus figuras parentales es subjetivante y establece una serie de marcas en el psiquismo. Lo que estamos introduciendo es que es la idea de que no solamente es subjetiva el complejo de Edipo, sino también el complejo fraterno. Si ustedes tienen alguna posibilidad de leer algún artículo de Canziper sobre el complejo fraterno, que fue el que introdujo la idea del complejo fraterno acá en Argentina, yo se los recomiendo porque les va a servir mucho, mucho para la práctica del acompañamiento terapéutico. Entonces, el intercambio en horizontalidad produce lo que llamamos modos de subjetivación suplementarios. Suplementarios al modo, ¿vieron del suplemento del diario, que tiene suplemento de la mujer, suplemento deportivo, ¿no? El suplemento económico? O sea, agrega, ¿no? Es decir, que lo fraterno, el intercambio en horizontalidad, en vínculos de paridad, agrega otros modos de subjetivación. Adelante. Decía Isidoro Berenstein que la clínica de lo vincular conmueve el edificio psicoanalítico. ¿Esto qué quiere? Esto él lo decía porque en el momento en que él empezó a hablar de la clínica vincular, los analistas eran más que nada analistas que atendían en forma bipersonal, o sea, un paciente con un analista. Y lo que él proponía era que estudiar la vincularidad, estudiar la posibilidad de transformación del sujeto en los vínculos, cuando uno empezaba a entender eso transformaba también el modo de trabajar con los pacientes, no solamente porque uno podía incluir el trabajo con parejas, el trabajo con las familias, el trabajo en vincularidad, la madre con algún hijo, el trabajo con los hermanos, el grupo de hermanos, que es muy interesante, la posibilidad de trabajar con hermanos, la posibilidad de incluir a algún amigo en la terapia, en algunas sesiones. Es como que no solamente arma nuevos dispositivos de abordaje, sino que también la clínica de vincular conmueve toda la teoría psicoanalítica, porque a partir de ahí uno, aunque trabaje con un solo paciente en un abordaje bipersonal, de todas maneras trabaja con una perspectiva diferente. Adelante. Para ampliar estas perspectivas vinculares, nosotros hemos abrevado, hemos tomado aportes provenientes de otros campos. Uno de ellos es la idea del pensamiento complejo que fue desarrollada por Edgar Morin, la idea de acontecimiento que fue desarrollada por Alain Badiou,
y los conceptos de descentramiento y multiplicidad que fueron desarrollados por Deleuze, y la idea de deconstrucción. Vamos a ir despacio y vamos a tomar alguna de estas cosas, porque bueno, no tiene sentido ahondar en todo eso, pero sí tomar algunos de los conceptos, de estos conceptos centrales. Lo que les quiero decir es que la teoría vincular se apoya para poder desarrollarse en conocimientos, en conceptos que vienen de otro campo, en este caso del campo de la filosofía, porque todos estos autores que les acabo de mencionar son filósofos, vienen del campo de la filosofía. Estos aportes, la teoría vincular los toma, pero por supuesto los transforma, los traduce de modo tal de poder que les sea útil para poder trabajar los vínculos. Vamos al que sigue. El pensamiento complejo, que es un tema que nos interesa especialmente, es una forma de pensamiento que toma en cuenta el orden y el desorden, la unidad y la diversidad, la estabilidad y la transformación. Podemos agregar lo aleatorio y el azar, o sea, lo determinado y lo indeterminado, lo regular y lo irregular. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque la complejidad nos permite salir de lo que sería lo binario, la disyunción, donde ¿no? El pensamiento de, bueno, ¿es esto o lo otro? Nosotros desde la complejidad podemos pensar qué es esto y lo otro. Entonces, con esta perspectiva pensamos, ok, Edipo es una instancia de subjetivación, el individuo, el sujeto, el niño, se subjetiva en la familia, pero también lo fraterno, los vínculos horizontales y de paridad son otra instancia de subjetivación. Entonces nosotros abandonamos la idea de la disyunción y tomamos la idea de la conjunción. Vamos al que viene. El pensamiento complejo, entonces, es multicéntrico y plural. Supera al pensamiento binario dualístico, esto que yo les decía, es esto o lo otro, sino que es esto y lo otro. No acepta la existencia de un solo centro explicativo y sostiene que las certezas son temporarias. Entonces vamos uno por uno. El pensamiento complejo es multicéntrico. ¿Qué quiere decir? Que Edipo no es el único centro posible, es como que uno se sale de que hay un solo centro explicativo y empezamos a incluir otros centros explicativos. ¿Por qué? Porque pensamos en el entramado sujeto, vínculo, cultura. Entonces, en ese entramado que va armando el sujeto y lo va transformando, tenemos por un lado al sujeto, pero tenemos a todos sus vínculos familiares, sus vínculos de paridad, el vínculo con amigos, con hermanos, o sea, el sujeto y la pluralidad de sus vínculos, que también dejan marcas, hacen marcas que son transformadoras, y que son plurales, e incluimos además el contexto. Entonces, es multicéntrico el pensamiento complejo, porque digamos, nos ayuda, esta idea de la complejidad y del multicentrismo, nos ayuda a incluir en la subjetivación estas otros, digamos, no solo la relación, como les decía, familiar, sino también la relación con los pares y la relación con el contexto. Y todo no se explica por lo edípico. Hay cosas que se explican por lo edípico y otras que tienen que ver con el contexto y otras que tienen que ver con el complejo fraterno también. Y las certezas, entonces, son temporarias, es como nos permite esta idea de la complejidad, un pensamiento en transformación, un pensamiento en movimiento, no nos quedamos fijados a cosas, sino que estamos en permanente movimiento. Vamos con la que sigue. Bueno, acá tenemos la idea de la red, es importante porque la metáfora de la red alude justamente
al entramado sujeto, vínculo, cultura, y constituye uno de los modelos posibles para representar al sujeto, este entramado, con sus vínculos y con la cultura en la que está inmersa. Justamente el vínculo es una construcción conjunta y es generado por el intercambio afectivo que se da entre los miembros que lo componen. Y este intercambio se constituye en un ámbito que es productor de sentido. El vínculo se refiere entonces a la conexión, al lazo que va a ligar a dos o más sujetos y que va a tener como característica, como definitorio, una relación de presencia. Entonces no olvidemos esto de la metáfora de la red y de cómo se constituye el sujeto. Vamos. La que sigue, por favor, Walter. Esto de que encuentros significativos generan nueva subjetividad, esto es como un eje central de nuestra tarea como acompañantes terapéuticos. Nosotros vamos a buscar al paciente, vamos al vínculo con el paciente, sabiendo que justamente no solamente estamos acompañando para cuidarlo, para evitar si tiene riesgo suicida, para ayudarlo a reinsertarse socialmente, para ayudarlo a poder metabolizar situaciones difíciles en relación a la familia, a su modo de interacción con la familia, sino que además nosotros, en la medida en que nos relacionamos con toda nuestra disponibilidad subjetiva, nosotros podemos tener con el paciente un encuentro que sea significativo. No todos los encuentros son significativos en la vida de uno, además, más allá de la terapia, de los pacientes y eso, ¿no? Pero nosotros sabemos que a lo largo de nuestras vidas hemos tenido encuentros con personas que se nos cruzaron y con quienes después mantuvimos una relación afectiva, amistosa, emocional o corta quizás también, ¿no? Profesores, gente que nos ha significado algo, que nos ha generado algo nuevo en la subjetividad. Bueno, eso justamente, la posibilidad de marcas nuevas en la subjetividad, eso es lo que nos interesa destacar, porque ese es como el basamento conceptual del acompañamiento terapéutico. Vamos con lo que sigue. Walter, gracias. Pensamos entonces, más que en sujetos constituidos, en procesos de subjetivación continuos, en un psiquismo abierto en constante producción. Y esto es lo que nos interesa, pensar en la idea de un psiquismo abierto. En ese sentido, nosotros creemos que estamos como abogando por una clínica esperanzada, donde no es que desconocemos los alcances de la pulsión de muerte, no es que desconocemos las fijaciones, no es que desconocemos lo que está determinado, el determinismo, ¿no? La fuerza de cierto determinismo histórico también. No se trata de desconocer eso, pero sí de pensar que si estamos hablando, en lugar de hablar de sujetos como cerrados, como una identidad, hablamos de procesos de subjetivación continuos, si hablamos de un psiquismo abierto, también generamos la posibilidad de pensar en transformaciones y en nuevas marcas. Y en ese sentido, estamos pensando en orígenes varios de la subjetividad, o sea que la subjetividad no va a tener un solo origen, puede tener múltiples orígenes. ¿Por qué? Vieron que antes pensábamos que en los 5 primeros años de la vida se producía el sujeto, y bueno, y después podían aparecer hechos que determinaran que algo de lo producido en ese momento aflorara, pero como que se cerraba el psiquismo durante los primeros 5 años de vida. No, nosotros pensamos en la idea de un psiquismo abierto, en constante producción, capaz de absorber, de tener nuevas marcas que produzcan transformación. Vamos con la que sigue, por favor. Bueno, esto que les decía, la inclusión de lo nuevo no significa no reconocer los alcances de lo infantil y de la repetición, porque nosotros sabemos que en situaciones de tensión, de estrés y de angustia,
surgen modos de funcionamiento infantil y modos de vincularse infantiles y repeticiones que el sujeto tiene. Adelante. Pero justamente a raíz de esta concepción vincular, entonces vemos a la transferencia no como solo fuente de despliegue de lo infantil. Es fuente de despliegue de lo infantil. Vieron que uno dice, en transferencia uno pone en juego modos de vincularse que tienen que ver con lo infantil. Es cierto. Pero en transferencia también, en transferencia con el analista, en transferencia con el psicoterapeuta, pero en transferencia con los acompañantes terapéuticos, también se pueden producir nuevas inscripciones. O sea que el paciente podrá desarrollar con su AT en determinados momentos ciertos modos de vincularse infantiles, pero también en esa misma transferencia, pero también se pueden producir nuevas inscripciones. Adelante. Muchas gracias. Bueno, con este cuadro que parece así tan complejo, es con lo que voy a terminar la presentación, y después me gustaría que veamos un corto video para que después podamos tener unos minutos para debatir, así que voy a hacer esta parte de la presentación un poquito más breve, para que nos quede tiempo. Fíjense, este cuadro, ustedes lo pueden recibir y lo pueden después tener en sus casas para seguir pensándolo, pero quería proponerles como que ustedes tengan a la vista lo que serían como dos lógicas. Una lógica, que es la que hemos manejado siempre, que es como la lógica del conflicto interno, ¿no? Que es la lógica que tiene que ver con la ausencia. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hay ausencia del otro, se produce una representación del otro, y entonces uno empieza a tener conflictos con esas representaciones que tiene del otro, y en la transferencia se produce un despliegue de estas representaciones que tienen que ver con la historia, con las identificaciones, con lo que el sujeto puede asociar respecto de lo que conoce de su vida, de su entorno, y con una legalidad que es trascendente, que lo trasciende, que bueno, que él llegó a esa familia con esos recursos simbólicos, en ese contexto, en esa época. Bueno, así como el AT llega a atender a su paciente porque un equipo lo demanda, y entonces, bueno, con una orientación respecto al tratamiento, etc. Eso es como toda una lógica distinta, digamos, a la que está en la otra columna, que es la lógica de la presencia, que es esta lógica que yo les decía que han desarrollado en principio Isidoro Vélez de Millanín Puyet, pero bueno, después siguió desarrollándose por muchos otros que no les voy a mencionar, pero hay mucha gente que está trabajando hoy con esta lógica. Y el trabajo vincular, entonces, que por eso me interesaba, porque esta lógica tiene que ver con lo vincular. En esta otra lógica hay que incorporar la idea de presentación, es decir, algo que se presenta, no está representado, sino que el AT va y se presenta en el vínculo, y es algo nuevo, es algo distinto, es algo que puede producir una cosa nueva, algo distinto, puede producir un acontecimiento en la vida de esa persona. El acontecimiento es una noción que hemos tomado de Badiou, que nos abre a pensar en la novedad, en lo nuevo, en lo que no tuvo previa representación. Y entonces el acontecimiento es algo que se presenta y que modifica la escena, modifica lo que es un emergente novedoso, es algo que no estaba incluido en la serie psíquica, y que por lo tanto no había podido ser pensado antes, ni supuesto en el transcurso del tiempo. Es algo que rompe con una serie, es algo distinto, como rompe con lo conocido. Y justamente es la presencia, eso otro, de lo cual yo no tengo registro previo, no hay inscripción previa. Y hay que hacerle lugar a esa presencia, que puede originar transformaciones.
y generar un grado de novedad que no estaba predecible con anterioridad, y que nadie puede conocer el resultado del juego de presencias, porque hay algo de una potencialidad en el vínculo, que nosotros no podemos predecir de antemano qué es lo que el vínculo puede transformar. Bueno, me gustaría, Walter, si pudiéramos ver el video. Bueno, muchas gracias, Walter. Es una pena que no hayamos podido escuchar el sonido, porque es una música preciosa la que tiene la película. Es un recorte de la película El Pibe, como vieron, de Carlitos Chaplin, y si tienen la oportunidad de verla entera, de conseguirla en algún videoclub, bueno, vale la pena, es una hermosa película. Y bueno, y me gustaría que abramos un poquito la participación, si les parece, a ver si podemos tener algún tipo de intercambio entre nosotros. Mi idea de trabajar este pequeño video es justamente el poder hacer como bajar los conceptos a tierra, digamos, y poder como ver el modo de incorporarlos, porque más que decirles, ¿no? Bueno, más que además de hablar conceptualmente del psiquismo abierto y que encuentros significativos producen nueva subjetividad, quería como que trabajemos sobre esto que vimos todos, que pudimos compartir, que justamente se trató de un encuentro significativo, ¿no? Si bien la vimos en mudo a la película y nos faltó la música, que es un acompañamiento muy lindo el de la música, siempre, ¿no? En una película, me gustaría que podamos abrir un poco el intercambio, si alguno quiere hacer una pregunta respecto de lo que yo estuve presentando, si a alguno le quedó duda, qué cosas de este video les impactaron, ¿no? Qué cosas quieren destacar de esto que vimos. No sé cómo ustedes se manejan, te lo dejo, Liliana, vos, la coordinación del debate, porque debes tener experiencia, si la gente se anota en el chat, cómo hace para participar. Gracias, Silvia. Sí, les vamos pidiendo que levantan la mano de manera visual, que los podamos ver a través de la pantalla, quienes están con pantalla abierta, o si no pueden ir escribiendo en el chat que quieren participar y les vamos dando la palabra. Aquel que no quiera a veces hablar, lo que hacemos es, si no quieren hablar, escriben la pregunta y yo la puedo leer o el comentario para compartirlo entre todos y todas. Julián Jiménez, en la pantalla primera que yo tengo, vi que levantó la mano. ¿Es así? No lo veo a Julián. Ah, ahí ya lo veo. Habilitate el micrófono, por favor, Julián. No lo escuchamos. No se te escucha, Julián. El que tenga dificultad, a ver, yo voy a ver si te puedo abrir, si no, podés escribirla en el chat y la podemos leer. No sé si alguien más, mientras tanto, Julián. El chat no me aparece, Julián. Walter, ¿a vos te aparece en el chat, Julián? Por ahí lo podés desmutear vos directamente. Sí, no le anda el sonido a él. Claro. Está activo, pero no le anda el sonido a él. No sé qué dificultad tendrá. Tenés el micrófono abierto, Julián, pero no sale tu voz. Mientras Julián puede resolver ese inconveniente técnico, ¿alguien más quiere preguntar algo o comentar? Bueno, hay gente que dice que se ha incorporado tarde. Bueno, voy yo, si querés, Sí. Liliana, lo hacemos nosotras, vamos Dale, trabajando sí, sobre el video, sí. Después van a ir incorporándose otros colegas, pero a mí me parece que mi idea era que ustedes vean
cómo esa persona, que era una persona como, bueno, solitaria, con muy pocos, bueno, nada, no parecía vinculado con nadie, cómo encuentra un bebé tirado en la calle llorando y mira a ver quién lo tiró, lo mira para un lado, lo mira para el otro, ¿no? Como un nivel de desconexión muy importante con ese ser que había encontrado tirado en la calle y la necesidad de sacárselo de encima. Sí, María Graciana, como vos decís, y se ve cómo lo nuevo lo transforma, exactamente. Porque lo primero que sucede es que él no entiende qué es eso, es una cosa, ¿no? Y efectivamente hubo un intercambio significativo, como dicen, para el que fue significativo para los dos. Y en lo que les quiero decir es que no es que después se invierte, sí, un poco sí, pero no es una inversión, sino que justamente ahí yo usaría la teoría de la complejidad, lo que nos aporta el pensamiento complejo, para decir que en realidad hay como lógicas que se superponen y coexisten, legalidades coexistiendo. Entonces, por un lado está el adulto que está formando al niño, ¿no? Cuando le enseña cómo manejar el cuchillo, ¿no? Es un adulto que hay muchas otras cosas, ese fue un pequeño ejemplo, está justamente como asistiendo a este niño que si no hubiera sido por la protección adulta, no hubiese podido subsistir. Pero a su vez, el adulto también está siendo transformado por este niño. Y por supuesto, el niño le exige que se levante, que se vista, que se vaya a la mesa, ¿no? Y hay como una relación, además, vieron como de simetría, porque cuentan los panes. Voy a leer algunos de los chats porque me parece que hay muchas cosas que van apareciendo, ¿no? Entonces lo que digo es que preferiría, en vez de decir, si bien es cierto que parece una inversión de roles, es cierto, y ahí pareciera que en un momento es como que el niño es el adulto y el adulto es el niño, es cierto, pero yo preferiría desde el pensamiento complejo pensarlo como legalidades que coexisten en el mismo momento, una legalidad horizontal, una legalidad vertical, como la coexistencia de distintas legalidades y juegos de roles. Se aprecia en el video la adaptación a la particularidad de la situación, sí, es una situación que es lo que llamamos un acontecimiento, algo nuevo que apareció, que rompe con la serie, con lo que estaba inscripto antes, porque a este hombre se le puso por el camino este bebé tirado en el piso, y eso ocasionó una serie de situaciones. Y fíjense, quiero incluir, cómo al principio él solamente se queda con el bebé por miedo a la legalidad vertical. O sea, porque la señora lo persigue con el paraguas, porque vino el policía y entonces tiene miedo que el policía lo lleve preso, lo sancione, etc. Entonces, obligado por una legalidad vertical. Él hasta ahí todavía no había hecho vínculo, para nada. Y acá dice, sí, es una persona sola, sin vínculo, muy desconectado con esa historia y logra ser transformado por esa relación. Estoy de acuerdo. Es la adaptación de ambos. Sí, yo me gustaría, en lugar de usar la palabra adaptación, creo, porque adaptación es una muy buena palabra, pero da como un poco de sensación de fijeza. Podríamos hablar de subjetivación, y estamos usando términos más modernos, se van subjetivando mutuamente, y entonces el niño va adquiriendo nuevas marcas y transformaciones, pero el adulto también, se van subjetivando mutuamente. Es como que el adulto también no termina de desarrollarse, sino haber sido por la experiencia de ser padre. Sí, pero no solo por la experiencia de ser padre, que es una transformación mutua, estoy totalmente de acuerdo, pero no solo por la experiencia de ser padre, sino por la experiencia de encuentro, porque eso fue un encuentro entre dos personas, que en algunos momentos él tenía función parental,
es verdad, pero en otros momentos no estaba en función parental cuando estaba tirado en la cama y el chico lo tenía que venir a sacar de la cama. O sea que, sino que es más bien lo que lo ayudó a su desarrollo, a su enriquecimiento como persona, a su transformación, fue este encuentro significativo que produjo transformaciones mutuas y que sí existe. Empezó por obligación, es verdad, empezó por obligación, por miedo a la legalidad constituida, ya sea la señora muy bien con su cochecito todo armado y cuidando a su bebé, o el policía cuidando el orden y que nadie deje bebés tirados en el piso, y donde él frente a ese policía no sabía cómo podía justificarse. Y existe una retroalimentación entre ambos sujetos, sí, y es una transformación para ambos, y comienza una vinculación cuando comienzan a relacionarse entre sí. Y ahí yo les pregunto, ¿cuándo les parece que comenzó la relación? ¿En qué momento se produjo algo donde Chaplin empezó a conectarse? Cuando lo encuentra, acuérdense que lo quiere tirar por la alcantarilla. No entiendo si tiramos... Claro, cuando vio la nota y cuando lee el papel se sienta en el cordón de la vereda. Primero lo quiere tirar por la alcantarilla, después ve la nota. Y él, sí, Liliana. No, quería, esto que van diciendo las compañeras, acá hay compañeros, algo que pensaba, ¿no? Que me parecía importante poder ponerlo en cuestión con vos para que surja, que es la necesidad del tiempo para el encuentro. Que esto en algunas veces lo hemos trabajado en algunas supervisiones, que no en el primer momento ni en los primeros días se va a producir que un acompañante se encuentre con su acompañado, se va a producir el encuentro. Y la necesidad de dar un tiempo para que eso surja, para que ese vínculo prospere, para que llegue ese momento como que aparece en el corto donde Chaplin saca ese papelito y lo mira al niño y ahí ve otra cosa, ahí pasa otra cosa. Porque Exacto. también me parece que es importante rescatar esto y ponerlo, porque a veces, digo, no siempre es tan sencillo el que se produzca el encuentro y los primeros momentos en los que un acompañante se encuentra con su acompañado no suelen ser a veces con ciertas tensiones en el medio. Entonces, también nosotros insistimos mucho en que esto prospere, que este vínculo, que dar la posibilidad que esta transferencia florezca, si se quiere, para poder trabajar y no hacer un abandono rápido del acompañado. Exacto. A mí me parece que esto que vos decís, Liliana, es muy importante. Acá lo están retomando, que todo vínculo requiere tiempo y encuentros sucesivos, y que efectivamente esa nota, pero puede ser algo que no sabemos qué va a ser en cada encuentro, algo que produzca justamente la posibilidad de contacto. Hasta ese momento, hasta el momento de la nota, no había contacto. Era un objeto ese bebé, una cosa, lo ponemos así, lo ponemos así, lo tiramos por la alcantarilla, se lo damos a una persona que pasa, lo metemos en un cochecito, o sea, es necesario poder ir armando un vínculo, y como bien dicen acá los compañeros y las compañeras, el vínculo se construye, y para eso, como bien decías Liliana, se necesita tiempo y espacio, y a lo mejor para construir el vínculo hacen falta varios encuentros, ¿no? La diferencia entre lo que vimos en la película y lo que pasa con el AT es que el AT va hacia el paciente con la idea de alojarlo, ¿no? Chaplin fue hacia el bebé con la idea de sacárselo de encima, porque no entendía que era esa cosa, hasta que se vinculó. El AT va con la idea de poder alojar y de poder armar ese vínculo con esa persona, pero igual necesita tiempo y necesita espacio y necesita poder tolerar la frustración de no ser recibido rápidamente con todo el afecto, el cariño, etcétera, y muchas veces recibido con resistencia. E incluso, yo diría, tampoco
de dejarse como deslumbrar por esas recepciones masivas de hola, te estaba esperando, uno dice, pero si no nos conocemos, ¿de dónde sale de repente tanta emoción y tanto amor? Bueno, justamente es otra cara de lo mismo, o sea, no es que hubo contacto, hay como una cosa masiva, una transferencia masiva, intensa, pero no tiene que ver con un contacto real, genuino de encuentro. Bueno, los quiero felicitar porque me encantó todas las cosas que escribieron en el chat y la forma en que fueron trabajando de esta manera que estamos aprendiendo, que es nueva. Yo también estoy dictando clases por remoto desde hace un tiempo, bueno, desde que empezó la pandemia, pero me encantó la agilidad, la frescura y la posibilidad que han tenido de plasmar en el chat rápidamente ideas, impresiones, etcétera, y me parece que me voy contenta porque me parece que pudieron como captar la esencia de lo que yo les quería transmitir. Bueno, me despido, muchísimas gracias, muchos cariños. Estás sin micrófono, Liliana. Sí. Antes que te vayas, te cuento que estuvo participando también de la clase la licenciada Paula Weigel, que es la directora de dispositivos intermedios, que ahí te saluda, y equipos centrales. Ella es quien tiene en este tramo, en esta nueva gestión, es la que tiene a su cargo todo lo que es el diseño del trabajo con los acompañantes terapéuticos, y la verdad que está haciendo un trabajo muy específico en lograr lo que te contábamos al inicio de la incorporación y la articulación con los equipos de salud mental y los acompañantes terapéuticos. Nada, volver a agradecerte, no sé, Paula, si vos si querés decir algo, Paula. Agradecer desde ya la clase. Bueno, me sumé un poquito más tarde porque veníamos de un Zoom también del Ministerio de Salud, pero bueno, importantísimo también, y gracias a Liliana, porque importantísimo el camino que estamos generando en relación a estos espacios de encuentro donde se puede pensar sobre la tarea, y bueno, es fundamental, así que estamos muy contentos y muy agradecidos, desde ya con la participación de todos los ATs que también noto lo mismo que recién referías acerca de, bueno, de la frescura y la espontaneidad y el interés que van presentando encuentro a encuentro. Así que muchas gracias a todos y a todas. Sí, bueno. Sí, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos, y les quiero decir que para mí es un gusto trabajar en espacios de acompañamiento terapéutico, porque esto es lo que en general encontramos, que es la posibilidad de contacto, de entusiasmo, de participación. Así que bueno, me despido. Chau. Gracias, Silvia. Gracias. Nosotros seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Te dejamos ir a sus actividades. Al resto de las compañeras y de compañeros les cuento que, bueno, espero que hayan todos recibido todo el material de la primera clase que se envió. Por favor, quien no lo haya recibido, póngase en contacto con nosotros. En el día de mañana voy a estar enviando la clase grabada y el material de lectura que ha propuesto la licenciada Silvia Resniski. El próximo jueves va a estar dando la clase que corresponde a la unidad 2, porque tuvimos que hacer un cambio en el orden, la licenciada Susana Curas de Mauer, que es quien junto a Silvia han escrito tantos libros y trabajan juntas desde hace muchísimos años. Así que, bueno, los esperamos y muy contentos y contentas porque hemos sido 51 participantes en este Zoom. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.